Pero desde la mirada psicológica, por supuesto, con los pergaminos que tiene nuestro siguiente entrevistado, el psicólogo Iván Trebullino. Nos referimos a lo ocurrido con el coronel Harvey Cochado Guamani, que ha sido suspendido, ¿no?, un tiempo de sus funciones por algo que para nosotros lo tomamos como una revancha, ¿no?, de estos líos de aquellos que se creen dueños de la voluntad del país. Pero escucharemos al psicólogo Iván Trebullino sobre, desde su lado, el lado pericial, psicológico, ¿no? ¿Están libres de sesgos e intereses estos procedimientos administrativos de carácter disciplinario, psicólogo? Esa es la pregunta de fondo. Y alguna vez, no recuerdo el autor, pero leí que lo más objetivo en cualquier análisis es reconocer la subjetividad. Y dentro de este gran bosque de la subjetividad humana están, por supuesto, los sesgos, que significa una serie de formas de ver el mundo, las situaciones, los procedimientos administrativos específicamente también, por supuesto, desde incluso el género, desde la edad, desde las experiencias propias de vida, lo que los jueces llaman las máximas de experiencia. Y por supuesto que estas están llenas de sesgos. ¿Cuán conscientes somos y cuán bien estarían gestionando estos sesgos los comités, en este caso de procedimientos administrativos? Esa es una pregunta que invito a la reflexión. Y por otro lado, por supuesto, está también el tema de cuán objetivos se está haciendo en las interpretaciones de algunas situaciones, como en el caso en el cual hoy día nos convoca en cuanto a la sanción que han ya ejecutado, han retirado de su cargo, entendemos, temporalmente, al coronel Harvey. Entonces, por supuesto, esto significa toda una serie de reflexiones sobre los procedimientos, si están bien siendo llevados técnicamente, y vamos a tratar de ampliar un poquito la perspectiva, porque sabemos que cada caso es único, eso también hay que considerar. Y entonces, en términos generales, podríamos incluir en el análisis, por ejemplo, esta subjetividad humana y por supuesto, los comités que investigan para luego sancionar o no. Están llenos también de subjetividades o intereses, que sería lo más grave, si es que, por ejemplo, hay conflictos de intereses, hay alguna animadversión, algún interés de sacar el camino a su compañero en general. En el trabajo pasa mucho esto, o de los empleadores hacia los trabajadores, más aún cuando están sindicalizados, veo con mucha frecuencia en las pericias que venimos realizando. Y tenemos ahí entendiendo como sesgo, usted lo ha definido en un primer momento, y se entiende como sesgo alguna desviación, ¿no? Si aplicamos esto a las intenciones de los que han ejecutado esta increíble decisión, ¿cómo podemos interpretar qué cosa estará ocurriendo? En este caso la pregunta es cómo han interpretado una torta, literalmente. Usted lo ha dicho. ¿Qué mensajes tiene esta torta? ¿En qué contexto? ¿Quién lo ha producido? Habría que hacer todo un análisis, yo diría incluso pericial, de ese, en este caso, objeto, que felizmente es hasta medible. Hasta podríamos invitar a un perito en tortas, aunque suene broma, se podría recurrir a esa situación de alguien que por muchos años haga tortas con distintos mensajes, incluso debe tener sus propias estadísticas, etcétera, etcétera. Yendo al campo que nos compete, que es la psicología, esto es lo interesante cuando hacemos análisis psicojurídicos. Por un lado, hay que darnos el tiempo, los psicólogos que nos dedicamos a esto, a revisar las normas, las leyes. Es un trabajo extra que tenemos que hacer, pero no con ojos de abogados. Eso siempre lo digo con mucho respeto y cariño a mis amigos abogados. No es hacer intrusismo al derecho, es ver con ojos de psicólogo jurídico en particular, de psicólogo forense, etcétera, y de psicólogo, que ya tenemos los psicólogos otras herramientas de nuestra formación universitaria, como por ejemplo psicología de la percepción, psicología de la memoria, entre otras herramientas, que cada uno ha sido un curso en nuestra formación, y podemos interpretar. Entonces, por ejemplo, revisando esta parte normativa para el caso que nos convoca, en general estamos ante el derecho laboral, protege, en general, insisto, a los trabajadores, ya sean incluso funcionarios. Entonces, una de las misiones para la interpretación, para el análisis de estas normas del derecho laboral es justamente la misión de interpretación. ¿Cómo interpretan los operadores de justicia? ¿Cómo interpretan los jueces? ¿Cómo interpretan la realidad
los comités disciplinarios estos procedimientos administrativos. Entonces, ahí entramos y la siguiente diapositiva nos va a permitir ser gráfico en cuanto a esta interpretación. Es por supuesto un proceso mental. Y ahí he dividido en 4 etapas, que normalmente este gráfico lo van a encontrar en la internet en 3 niveles: del ver, del mirar, del observar y el interpretar, que ya involucra más aspectos. Ver es una cuestión sensorial. Mirar es una cuestión de focalizar eso que nuestros sentidos perciben, en este caso la vista, y focalizamos la mirada y ponemos nuestra atención, entonces ya estamos mirando en algo en concreto, y luego pasamos a observar, donde ya involucran otros procesos, incluso psicológicos. Y en el interpretar es donde tenemos que considerar esa subjetividad, esos posibles sesgos. Sería grave intereses. Si una persona sabe que está tomando decisiones por intereses, o porque ha recibido una orden, o porque hay una animadversión, etcétera, entonces ya estaríamos, y yo diría, lindando contra un delito, porque este conflicto de intereses, por supuesto, alguien que integra un comité, una comisión, etcétera, si detecta que tiene conflictos de intereses, en este caso con la persona que va a evaluar y con la situación, y sabe que ya ha habido alguna situación previa o a favor, o que es muy amigo en el trabajo, o al revés, le tiene alguna animadversión porque ha habido alguna diferencia en el camino, entonces tiene que inhibirse, tiene que exonerarse, tiene que decir, me pongo a un lado, me pongo a un costado porque tengo conflictos de intereses. Esto es interesante porque, ¿qué es lo que dicen los abogados? Y con esto termino para su siguiente pregunta. Las interpretaciones de las faltas deben ser acordes al derecho disciplinario. Las interpretaciones. Estas interpretaciones no pueden ser a ultranza. Yo creo que la mejor interpretación de mi lado comunicacional, y el suyo la dirá en unos segundos, psicólogo, la han hecho, creo, los amigos del coronel, porque esa torta es todo un símbolo, ¿no? Es todo una especie de premio a las cosas bien hechas y sobre todo de obediencia a un juez. El coronel es un policía y el juez es un tipo civil. Y ahí se junta la justicia y la fuerza, psicólogo. Sí, y habría que investigar más si es que nos convocasen para hacer una pericia. Por supuesto, lo primero que analizamos, como en todos los procesos, en todos los casos que nos convocan como peritos de parte, analizamos todo el contexto, no solo legal y administrativo, es decir, la revisión de los documentos con ojos, insisto, de psicólogos, y entonces echamos mano a otra de las herramientas por excelencia, que es de la psicología. Me refiero a las entrevistas. Entonces, antes de hacer las pericias, nosotros pasamos por una revisión de los documentos que están en los actuados, como dicen los abogados, y luego pasamos a entrevistar a las personas involucradas en el caso, para ir armando un acercamiento hacia la verdad, porque el objetivo en este caso de los peritos, ya sea de oficio, de parte, o públicos y privados, es acercarnos a la verdad, cosa que va a ayudar en el sistema de justicia. Revisando esta ley y el marco normativo específico que involucra a los procesos de los trabajadores, vamos a decirlo así, de la policía, en este apartado 5 encontramos lo que son los órganos de investigación para la comisión de infracciones graves y muy graves. Y en el punto 2 está la Oficina General de Integridad Institucional. Entonces, ¿qué es lo que he subrayado? Dentro de sus funciones, dice que las decisiones de sanción deben darse previa evaluación de la trascendencia o gravedad de los hechos. Y entiendo que se le está imputando de haber atentado contra la dignidad de su institución, contra la buena reputación de su institución, una torta. Entonces ya esa está un poco risible, ¿no? Por el sentido común que solamente estamos usando, bueno, el sentido profesional también, pero sin todavía haber tenido conocimiento del caso directamente, porque eso significa otro tipo de compromiso a nivel de pericias, pero el sentido común ya va dando muchas pistas, por eso han salido muchos memes, etcétera, y que por supuesto en una adecuada defensa intuyo que tendría que reponerse la sanción, tendría que replantearse, etcétera, intuyo, eso es una hipótesis básicamente, y más bien dejo la pregunta, ¿y qué pasa cuando realmente hay actos que dañan la dignidad de la institución? Los policías realmente corruptos, donde los videos están demostrando que están recibiendo coimas, policías que han sido protegidos por su institución ante esta situación de asesinatos que todos los peruanos hemos sido testigos,
ya desde hace más de un año. ¿Dónde está? Ahí realmente deberían activarse las comisiones de investigación para salvaguardar la dignidad, la importancia de mantener incluso ese nombre de la gloriosa Policía Nacional del Perú. Y además, psicólogo, ante la ley todos somos iguales, ¿no? Deberíamos. Por supuesto, eso siempre hay que hacerlo valer, el principio de la presunción de la inocencia también, hasta que se demuestre luego todo un proceso en todas las instancias, entre otros aspectos que hay que educar finalmente a la población a hacer defender sus derechos, cuidar su dignidad, cuidar con autoestima, por supuesto, y también salvaguardar la dignidad de sus instituciones, de sus centros de trabajo como corresponde, siempre que éstas también no transgredan algunas leyes, incluso porque algunas instituciones más bien parecen que no están teniendo conciencia interna de sus trabajadores, de sus sindicatos, menos de sus empleadores, porque veo con mucha preocupación la Defensoría del Pueblo parece, para dar un ejemplo, inoperante. El Consejo Nacional de Prevención y de Políticas Criminales, quiero decir, donde se ve la prevención, está ausente. ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde están los integrantes de estas dos instituciones mencionadas, entre otras que podríamos seguir haciendo la lista de nuestro país? Y eso sí, debería preocuparnos a todos los ciudadanos peruanos. Como siempre, muchas gracias en el nivel que le caracteriza, sin caer en ningún chabacanismo, ni siquiera agredir a nadie. De eso nos sentimos siempre orgullosos aquí en nuestro canal y en nuestro programa. Ese valor como persona y como profesional, bien puesto, mi estimado psicólogo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Un honor y muy buenas tardes. Buenas tardes, psicólogo. Bien, amigos, con esta importante entrevista que de manera profesional y ajustándose a las normas de la ética y moral, el psicólogo Trebullino nos ha dado una lección, comenzando por mí, de lo que debe ser ecuánime, seria, firme, y no por eso alejado de nuestra lógica actitud democrática de censurar lo que supuestamente debemos hacerlo. Ya las autoridades dirán su palabra. Gracias, amigos, por la sintonía. Quédense, por favor, con Unitel. Hasta mañana.